Buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora que esté viendo este video. Mi grupo está conformado por Laura Ochoa, Sebastián Pérez, Isabela Rojas y mi persona, Valentina Jaramillo. En este trabajo estaremos presentando nuestro trabajo final de álgebra llamado helados ice cream. El problema que nosotros decidimos plantear para nuestro trabajo es el siguiente. Una empresa familiar produce al día 3 tipos diferentes de helados de chocolate, banano y fresa, todos ellos caracterizados por ser supremamente bajos en calorías. Cada helado de chocolate contiene 2 gramos de un endulzante proveniente de una fruta exótica del África, mientras que cada helado de banano y fresa solo contiene 1 gramo de este. El helado de chocolate contiene 3 gramos de una grasa orgánica saludable, mientras que el helado de banano contiene solo 1 gramo de esta y el helado de fresa contiene 2 gramos de esta grasa orgánica especial. Si la empresa dispone diariamente de los 200 gramos y 300 gramos de este endulzante y grasa orgánica especiales respectivamente, y la empresa decide vender cada unidad de helado de chocolate, banano y fresa en 5.000, 3.000 y 4.000 pesos respectivamente. La siguiente es la pregunta que nosotros decidimos formular, la cual es: ¿cómo esta empresa debería distribuir su producción con el fin de maximizar su ingreso bruto por día? Bueno, entonces plantear el problema conlleva a introducir las variables que son X, Y y Z. El número de unidades de helados de chocolate, banano y fresa que son producidos diariamente por la empresa. Se trata entonces de maximizar el ingreso bruto diario de la empresa, el cual vendrá dado por la función Y igual 5X más 3Y más 4Z, donde hemos tomado la decisión de expresar la cantidad en miles de pesos. Por eso el ingreso por la venta de los helados de chocolate, que son X unidades de chocolate, solo se multiplica por 5, ya que 5 aquí está simbolizado en miles. Nosotros, bueno, retomando, 5X más 3Y, que sería el número de helados de banano por 3.000 pesos, más el número de helados de fresa por 4.000 pesos. Nosotros siempre podemos tomar la convención de dejar nuestro ingreso en las unidades monetarias que nosotros queramos. Entonces, en este caso, hemos decidido que sean miles para así evitar muchos números en los cálculos. Las restricciones de la empresa serían las siguientes. Tenemos un total de 200 gramos diarios de ese endulzante natural traído de África que se gasta de esta manera: 2 gramos por cada unidad de helado de chocolate que produzcamos. Por tanto, el gasto en helados totales de chocolate serían 2 gramos por tantas unidades de helado de chocolate, más 1 gramo por tantas unidades de helado de banano, más 1 gramo por tantas unidades de helado de fresa que produzcamos. Esta cantidad de gramos es el endulzante gastada, que no puede exceder bajo ninguna circunstancia los 200 gramos diarios a los cuales la empresa podría tener acceso en el mercado local. Asimismo, hay un límite del insumo de esa grasa orgánica especial, la cual se gasta en las cantidades: 3 gramos por tantas unidades de helado de chocolate, más 1 gramo por tantas unidades de helado de banano, más 2 gramos por tantas unidades de helado de fresa. De nuevo, esa suma de la grasa total gastada no puede exceder lo que la empresa puede obtener diariamente como insumos, que serían 300 gramos. Son cantidades pequeñas porque en principio estamos asumiendo que se está trabajando con insumos muy exclusivos. Por supuesto, tenemos que anexar que las variables son X, Y y Z, que son el número de unidades de helado producidos, que deben ser por lo menos mayores o iguales a 0. Continuando con lo que estaba hablando mi compañera Valentina,
tenemos entonces un enfoque geométrico que sería encontrar qué puntos maximiza el ingreso bruto sometido a estas 5 inecuaciones. Entonces, un momento. Ahí. Bueno, lo que estaba hablando era de esto, y igual 5x más 3y más 4z. Bueno, con base en esto, la región factible donde se encuentran las soluciones al problema de maximación es las dos desigualdades que provienen de los limitantes diarias de los insumos para producir los helados, que sería esto, y más las tres limitantes naturales en el número de producción de helados, que sería esto. Entonces, aquí tenemos la intersección de 5 planos y este conjunto genera un poliedro. Entonces, bueno, aquí se hizo la gráfica en GeoGebra. Entonces, esto, como dije anteriormente, la gráfica genera un poliedro. Bueno, debido al teorema matemático que establece una función lineal y de varias variables restringidas sobre un poliedro cerrada y acotada, solo se puede alcanzar sus valores extremos en los vértices del poliedro. Podemos evaluar y x, y, z en los vértices del tetraedro para hallar geométricamente la solución de problemas de maximación. Bueno, aquí están las coordenadas, que sería A, B, C. Entonces sería 0, 100, 100, 100, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, que serían las coordenadas. Y aquí evaluamos el ingreso bruto en cada uno de sus vértices y obtuvimos estos valores, de lo cual se concluye que la empresa obtiene el máximo de sus ingresos brutos diarios si decide producir diariamente 100 helados de banano, 100 helados de fresa, pero ninguno de chocolate. Entonces los dejo a continuación con mi compañera Laura, que sigue explicando. Bueno, siguiendo la explicación de mi compañera, ahora vamos a resolver el problema de maximación por el método simple tabular, el cual entonces establece que hay que maximizar el ingreso ya establecido como 5x más 3y más 4z, sujeto a las dos restricciones debido a los insumos por día a los cuales está sometida la empresa. Pues tenemos también las unidades, que siempre van a tener que ser en unidades mayores de igual o 0 como mínimo. Como es habitual en el método simple, se cambian estas dos desigualdades por igualdades introduciendo las variables de hongura. Vamos a interpretar pues más adelante estas variables de hongura. En este caso hay una variable por cada inecuación, como hay pues dos, como son S1 o S2. Expresamos las variables de hongura. Las variables de hongura nos permiten expresar estas variables en ecuaciones. En este caso la ecuación 1 se vuelve esta ecuación 1 que tenemos aquí, que hemos sumado la variable de hongura para igualar su máximo valor posible, lo mismo S2, que es lo que le faltaría a la cantidad 3x más y más 2z, que es pues para igualar su valor máximo, que sería 300. Reinterpretamos la igualdad, y que pues por obvias razones debemos colocar coeficiente 0, también como para que la función objetivo sea 2x más y más z. Bueno, con esto construimos pues el modelo estándar con el cual nos permite realizar nuestra primera tabla simple. Definimos al lado izquierdo aquí las variables básicas, son función objetivo y las dos variables de hongura, los coeficientes de las variables x, y, z, o sea, variables reales del problema, y las variables de hongura. Y al lado izquierdo está el vector independiente, que simplemente es el vector al que están igualadas las ecuaciones. Bueno, las variables básicas, como ya dijimos inicialmente, son la función objetivo
y las variables de hongura. Y ahora vamos a proceder a la técnica simplex, que es determinar cuáles son las variables de entrada y cuáles son las variables de salida. Puesto que las variables básicas van a ir cambiando según el algoritmo, según como pues mostraremos a continuación. Para nosotros identificar qué variables van a entrar, nos fijamos estrictamente, nos fijamos en esta fila, en la primera de nuestra tabla simple, y pues escogemos la columna con el valor negativo más grande. En este caso el negativo más grande es -5. Eso quiere decir que la columna, pues la variable x es nuestra variable de entrada. De estas tres variables básicas, la x va a tener que entrar, pero entonces va a conllevar de que algunas de estas variables básicas va a salir. Para nosotros, ¿cuál es la variable de salida? Tenemos que dividir los valores que están aquí a la derecha sobre todos los valores no negativos, aquí, no negativos ni positivos, de la columna en donde está ubicada la variable de entrada. En este caso, pues 200 sobre 2 nos da 100 y 300 sobre 3 también nos da 100. Pues escogeríamos la menor de ellas como variable de salida. En este caso, como 200 dividido 2 y 300 dividido 3 nos da 100. Podemos elegir cualquiera de estas dos entre S1 y S2. Pero en este caso vamos a escoger S2 como variable de salida, ya que la teoría no dice cuál deberíamos de escoger como tal. Entonces S2 sale. Bueno, si sale S2, esta es la variable de salida y esta es nuestra variable de entrada, el cual este es nuestro pivote. Vamos a reemplazar S2 por X, el cual obtenemos nuestro pivote. Tenemos que hacer las ecuaciones de Gauss-Jordan para eliminar los valores que están arriba y abajo de nuestro pivote, el cual tenemos que hacer una serie de ecuaciones, el cual es sumas y restas. Bueno, aquí nos concentramos en la fila, número 1 y determinamos cuál es la variable que tiene el negativo más grande. En este caso, menos 4 tercios es más grande que menos 2 tercios. Entonces aquí tenemos la nueva variable de entrada, ya que es el más grande. Entonces tenemos que determinar cuál de estas dos variables es la nueva variable de salida. Entonces tenemos que hacer lo mismo, dividir estos dos coeficientes entre los dos valores positivos de la variable de entrada, que recordamos que en este caso es y, porque y tiene la primera fila el coeficiente más grande, recordamos. Bueno, entre 0 dividido entre 1 tercio y 100 dividido 1 tercio da 300, y el de arriba da 0, pues evidentemente se concluye que S1 es la variable de salida en este caso. Listo. Ahora volvemos a establecer que la variable de entrada y la variable de salida S1 nos arroja como resultado 1 tercio que se convierte en nuestro pivote. Entonces, en esta siguiente tabla simplex de acá abajo, operando la fila 2 con 3, obtenemos nuestro pivote 1, el que está marcado. Y aquí hemos hecho simplemente pues el cambio de S1 por X. Y pues ya teniendo esto claro,
aquí en esta nueva tabla simplex, de nuevo repetimos el proceso Gauss-Jordan para eliminar lo que está arriba o abajo del pivote. Entonces, la variable básica de entrada, que será la que corresponde a la columna en la primera fila, con el coeficiente más negativo, en este caso pues podemos observar que es el menos 2. La columna 1 que corresponde a la variable z, y pues para definir en qué posición de esta columna quedará la variable que sale, dividimos los valores bj no negativos entre los elementos no negativos de la columna donde se encuentra la variable de entrada. Escogemos el menor de ellos y pues teniendo en cuenta en este caso como única opción el 100 dividido 1. En este caso pues 100 dividido 1 es igual a 100 y así obtenemos que la variable de salida es x, ya que es el divisible. Perfecto ahí. Entonces obtenemos otra vez nuestra segunda tabla simplex, por así decirlo, y vemos que se vuelve a repetir el proceso, y esto se da porque se encuentran todavía coeficientes negativos como el menos 2 y el menos 1. Entonces, hasta que no se quiten estos valores negativos, estos coeficientes, no terminará la tabla. Entonces, pues teniendo eso claro, operamos la fila 3 más la fila 2 y la fila 3 más la fila 1, tenemos al final la tabla simplex. Perdón. Aquí podemos ver que, pues, como ya les había indicado antes, hasta que no se terminen de los coeficientes de ponerse todos positivos, no termina. Y aquí podemos ver que todos son positivos o nulos en la primera fila. Entonces, indicando esto, las variables básicas, pues como podemos ver que es la de y y z, que son 100 unidades, en este caso 100 unidades, x no son básicas, las de x no son básicas porque es 0, S1 y S2 tampoco son básicas, son 0. Y el ingreso máximo, que es 700, igual a 700 podemos observar aquí. Entonces obtenemos como una conclusión de que para maximizar el ingreso bruto diario, la empresa solo debe producir helados de banano y fresa en igual cantidad, o sea, 100 unidades cada uno. Pero hay que tener claro que no debe producir helados de chocolate, puesto que las variables de holgura son 0. O sea, esto no representa una rentabilidad o eficacia para la empresa, entonces no es rentable. Vemos que todos los insumos serían gastados a diario, o sea, vemos que sí es eficaz y eficiente, entonces las utilidades brutas al día serían 700.000, puesto que 700 se representa en miles de pesos. Listo. Ahora, y finalmente, como objetivo principal, que es maximizar la función, como está marcado en este momento, pues tenemos una función de 5x1 más 3x2 más 4x3, sujeto a restricciones 2x1 más 2x2 más 1x3 menor que 200. Y segunda restricción, como 3x1 más 1x2 más 2x3 menor que 300. Hay que tener en cuenta que el x1 es x, el x2 es y x3 viene siendo z. Listo. Una vez le hemos oprimido continuar, nos arroja nuestro resultado. Como ya habíamos dicho, a la función de maximizar, que es 5x1 más 3x2 más 4x3, y obtenemos esto. Entonces,
El siguiente paso es la tabla del método simplex y veremos a continuación la siguiente. En la primera tabla podemos ver que es una tabla con resultados en fracciones y nos muestra que la variable que sale base es P5 y la que entra es P1. Como vemos está marcado el 3, entonces esa es la primera. En la segunda podemos ver una tabla con valores decimales. En este caso la variable que sale de base es P4. La variable que sale de base es P4 y la que entra es P2, obteniendo un 0.3 infinito. En esta tabla obtenemos que la variable que sale de base es P1, la variable que sale es P1 y la que entra es P3, obteniendo un 1. Y como última, como tabla final simplex, obtenemos que nos arroja la solución 700, como ya habíamos visto en las anteriores diapositivas, que nos muestra resultado 700, el ingreso máximo como 700.000 pesos. Entonces aquí vemos que la solución óptima ya es z igual a 700, x1 es igual a 0, que 0 vendría siendo los helados de chocolate, y x2 y x3 los helados de banano y fresa en 100 unidades. Gracias.